Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto conectarme con ustedes. Quiero hablarles hoy acerca de uno de los grandes problemas, no solo en la iglesia, en todo el mundo en realidad. Es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Es el gran problema de nuestras naciones, de nuestros países. Y es el gran problema de la raza humana durante toda la historia de la humanidad. Es el problema que siempre ha traído caos y destrucción. Y hoy quiero hablarles brevemente acerca de este caos y cómo lo podemos solucionar. Este problema se llama inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual destruye vidas, en realidad es muy peligrosa, destruye familias, destruye sociedades, destruye países, destruye el mundo. La inmadurez espiritual es el gran problema de la humanidad. Y la solución, obviamente, es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es la solución a todos los problemas de la humanidad. Cuando crecemos espiritualmente, es como que Dios mismo empieza a obrar por medio de nuestras vidas. En la iglesia, diría yo, es el problema más grande que sufre la iglesia hoy en día, debido a que muchos pastores muchas veces no pueden trabajar la iglesia local porque tienen muchos niños espirituales. Es como un papá y una mamá que tienen 30, 40 hijos y todos son bebés a la vez. Así que ya se imaginan ustedes la gran tarea que muchos pastores tienen. El gran problema en la iglesia es la inmadurez espiritual y la solución es el crecimiento espiritual. Ahora, ¿cómo obtengo yo crecimiento espiritual? Lo primero que tenemos que asegurarnos es si soy nacido de nuevo, si tengo vida de Dios en mi interior. Cuando Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, le estaba diciendo, esta es la puerta de entrada al reino de Dios, porque él dijo así, si no naces de nuevo no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. Eso quiere decir que hay una puerta de entrada al reino de los cielos y esta puerta se llama nuevo nacimiento, o sea, pasar de un estado de muerte espiritual a vida espiritual. ¿Cómo yo nazco de nuevo? Jesucristo dijo así, el que cree en mí y cree en el que me envió, no pasará a condenación, sino que pasará de muerte a vida. ¿Cómo obtengo yo el nuevo nacimiento? Creyendo en Jesucristo, pero creyendo ¿de qué manera? Creyendo que la obra redentora que Él hizo en la cruz por nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, el nuevo nacimiento es la salvación que obtenemos por medio de la fe. ¿Fe en qué? En la obra que Cristo hizo por mí en la cruz. Una vez que yo nazco de nuevo y tengo vida espiritual, es mi trabajo crecer en esa vida espiritual. Y es allí donde muchos cristianos fallan, porque creen que como ya nacieron de nuevo, entonces con eso basta. No, ese es el inicio, es el primer paso. Luego necesitamos crecer espiritualmente. ¿De qué manera crecemos? Pues de la misma manera que se produce el crecimiento natural. ¿Cómo es que crecemos naturalmente? Pues nos alimentamos y nos ejercitamos. Estas dos cosas hacen que nosotros tengamos nuestro crecimiento natural. En lo espiritual es lo mismo. El apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué está diciendo? Que hay un tipo de alimento espiritual que el apóstol Pedro lo llama leche espiritual, que es el alimento para los bebés espirituales, niños en Cristo,
Y dice que si nosotros nos alimentamos con ese alimento, ojo, no adulterado, que es el énfasis que quiero resaltar ahora, por ese alimento nosotros vamos a crecer en nuestra salvación. Pero luego el libro de Hebreos, el capítulo 5, también dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que también hay un alimento espiritual que es sólido. Y el texto dice, para los que han alcanzado madurez. Eso quiere decir que Dios desea que cada uno de nosotros como cristianos podamos alcanzar la madurez. Algunos a veces dicen, pero la Biblia dice, pero Jesús dijo, deben ser como niños. Claro, pero cuando Él dice deben ser como niños se refiere a su inocencia y a la facilidad que tienen los niños de confiar, de creer. No se está refiriendo al crecimiento espiritual. Ahora, si nosotros logramos como creyentes dedicarnos, esforzarnos y trabajar, porque el crecimiento espiritual es un trabajo, trabajar en nuestro crecimiento espiritual, entonces primero vamos a solucionar, diría yo, todos nuestros problemas. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con sus esposas? Discuten a veces. ¿Solo yo? Todos. Mi esposa acaba de levantar sus dos manos y sus dos pies. Todos tenemos conflictos en el hogar. Mientras más maduremos espiritualmente, menos conflictos vamos a tener. En tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en la iglesia, en tu trabajo y donde quiera que estés, tu crecimiento espiritual va a hacer que cada día tengas menos conflictos con las personas, porque siempre nos relacionamos los unos con los otros y lo único que hace que tengamos relaciones fuertes es nuestro crecimiento espiritual. Miren lo que dice el Salmo 92, verso 12. Antes de leer el Salmo 92, acompáñenme al Salmo 1 primero. Al Salmo 1, el verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Miren, prestemos atención a lo que está diciendo este salmo. Está diciendo, bienaventurado el varón, está diciendo que hay una persona que puede ser inmensamente feliz si es que no está recibiendo consejo de malos, no está andando en caminos perversos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando hablamos de la ley de Dios, obviamente allí se está refiriendo a la ley literal de Dios, que hoy en día podemos interpretarlo como la palabra de Dios. Y luego dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahora, yo quiero que seas honesto y no tienes que responder en voz alta, pero allí donde estás, respóndete a ti mismo en tu mente. Quiero hacerte esta pregunta. ¿La palabra de Dios en realidad es tu delicia? ¿Realmente la palabra de Dios es tu delicia? O sea, ¿te alegras, te emocionas cuando lees la Biblia o te aburres? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no somos tan maduros como aparentamos? Porque si somos honestos, hay muchas cosas que están pasando en nuestras vidas. Seas un creyente, seas un líder, seas un pastor, un ministro, un predicador, seas un apóstol, quien quiera que seas. Si somos honestos, todos sabemos que hay áreas en nuestras vidas que debemos trabajar. Aún no se ha terminado el trabajo. Pero solo pensando en este asunto, ¿realmente te deleitas, o sea, disfrutas la palabra de Dios? Porque esto trae como resultado
que podamos vivir una vida plena y una vida feliz, como está diciendo aquí el texto. Bienaventurado es ese hombre. Pero me gusta el resultado. Miren, vamos a ver el versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué estamos hablando aquí de la palabra? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Eso quiere decir que si no estamos estudiando la palabra de Dios, ojo, no estoy diciendo leyendo solamente, estudiando la palabra de Dios, entonces no estamos alimentando nuestro espíritu. Y si no estamos alimentando nuestro espíritu, tenemos una debilidad y una fragilidad y como resultado una inmadurez espiritual. O sea, no trates de tener resultados diferentes si siempre estás haciendo lo mismo. Si has dejado de lado la palabra de Dios, si has dejado como algo secundario la palabra de Dios, entonces no habrá este fruto en tu vida. Mira lo que dice el Salmo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Qué triste es llegar fuera de tiempo, llegar tarde y ver que la clase ya empezó, o ver que la película ya empezó, o ver que la novia ya se fue porque se cansó de esperarte, ¿verdad? Las tardanzas hacen que uno se pierda bendiciones. Pero mire lo que está diciendo el texto en el verso 3. Será primero como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué significa esto? Un árbol enraizado, un árbol fuerte que difícilmente podrá ser derribado. Ahora, si logramos crecimiento espiritual, logramos dos cosas básicas. Primero, tenemos fortaleza. Un árbol que ya ha crecido es fuerte, nadie lo puede mover. Y número dos, tenemos la capacidad de dar fruto. Y el fruto en la Biblia es una de las cosas que Dios más anhela de nosotros. En Juan 15, Jesucristo dijo que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En realidad, lo que más glorifica a Dios es nuestro fruto. Y si no estamos llevando fruto para Dios, aunque digamos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, no estamos glorificando a Dios. Sigamos en el Salmo 1. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Ahora, el fruto en su tiempo es simplemente el tiempo preciso donde vamos a ser de bendición para otros. Y también el tiempo preciso donde vamos a recibir la bendición de Dios. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si yo te preguntara ahora, ¿quisieras que todo lo que hagas prospere en tu vida? Bueno, yo sí. Y yo estoy seguro que todos dirían un fuerte amén allí donde están. Que todo lo que tú hagas, ¿te gustaría que todo lo que tú hagas prospere? Yo estoy seguro que sí. Pero esta prosperidad viene a ser resultado de lo que leímos anteriormente. Del hombre que no está andando en consejo de malos, sino que ha aprendido a alegrarse, a disfrutar la palabra de Dios y luego se hace un árbol grande y fuerte, nada ni nadie lo puede mover y se hace un árbol fructífero. Estas son las cosas que muchas veces descuidamos en la iglesia. A veces tenemos muchas actividades en la iglesia. Y estamos más ocupados en las actividades que tenemos que en nuestro propio crecimiento espiritual. Para mí es el gran problema de las iglesias locales. Muchos pastores sufren porque no reciben lo que esperan de su gente.
Pero diría yo que muchas veces es culpa de nosotros mismos, los pastores, porque nosotros no hemos hecho un programa de crecimiento espiritual en nuestra propia iglesia. Hacemos a veces show, yo he visto que en las iglesias hacen muchas cosas y tratan solo de entretener a la gente. Y no digo que esté mal, me gusta esto, pero no es lo más importante. Lo más importante en la iglesia es lograr el crecimiento espiritual. ¿Y cómo hago esto yo como pastor? Mi trabajo es alimentar a la iglesia. El apóstol Pedro dijo a los ancianos, su propósito es alimentar la grey de Dios, alimentar a las ovejas, alimentar. Nuestro trabajo como pastores es darles el alimento espiritual no adulterado. A los que son bebés, pues le damos las doctrinas básicas, y a los que ya han crecido un poquito, pues le damos el alimento sólido espiritual. Todos en la iglesia debemos estar en un continuo crecimiento espiritual. Si no estamos en este proceso, pues yo quiero animarte a que inicies este proceso. Y si en algún momento te has detenido en tu crecimiento espiritual, pues empieza otra vez. ¿Cómo lo hago? Regresa a la palabra de Dios. Regresa a alimentar otra vez tu espíritu con esa revelación que viene de las Escrituras a tu corazón. Número 1. 2. Ejercicios. O sea, practica aquello que aprendes. Todo aquello que sabes de la Biblia, comparte con otras personas y también practícalo. Esto vendría a ser la combinación entre alimento espiritual y ejercicio espiritual. El texto de Hebreos dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y está hablando allí de sentidos espirituales como el amor, la fe, la esperanza, que vienen a ser sentidos espirituales que deberían estar ejercitados. Eso quiere decir que están listos para actuar en cualquier momento. Están preparados para actuar en cualquier momento. Así que yo creo en cristianos felices. Son aquellos que han aprendido a deleitarse en la palabra de Dios, a aplicar la palabra de Dios a sus vidas y a disfrutar la vida cristiana aunque vengan tormentas y aunque vengan situaciones difíciles. El Salmo 92, el verso 12, dice, los justos florecerán como las palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, plantados en la casa del Señor. Ahora, y es ahí donde quiero llegar. La iglesia local es el mejor lugar donde podemos crecer espiritualmente. Lo digo en orden. Primero la familia y después la iglesia local. Son los dos lugares donde tenemos la gran oportunidad de crecer en nuestra vida espiritual. Todos los principios espirituales y eternos que la Biblia nos enseña se aplican de la mejor manera en nuestras casas, en nuestras familias y en la iglesia. En realidad, la familia natural y la iglesia tienen una gran similitud, sincronizan de una manera impresionante. Los mismos principios funcionan en ambos. Por ejemplo, cuando queremos hablar de autoridad y sumisión, es lo mismo que funciona en la familia y en la iglesia. Si queremos hablar de obediencia, si queremos hablar del principio de crecimiento y multiplicación, si queremos hablar del principio de todo, en realidad se fueron de mi mente las ideas, pero todos los principios que la Biblia nos enseña se aplican en nuestras familias y en la iglesia. Ahora el Salmo 92 nos está diciendo, pero los justos florecerán como la palmera y se harán fuertes como los cedros del Líbano, plantados en la casa del Señor. La madurez espiritual es la solución a tus problemas. Si tú me estás escuchando ahora, en realidad solo he hecho un pequeño argumento, un resumen de lo que la Biblia enseña sobre el crecimiento espiritual.
Pero si es que tú tienes la determinación y eso está, si ese es un deseo en ti y tomas la determinación de crecer en tu vida espiritual, yo te puedo asegurar algo. Tu vida nunca, jamás será la misma. Si tú ya eres creyente y tal vez tienes muchos años de creyente, pero no prospera lo que haces, y no hablo de negocios, no estoy hablando necesariamente de asuntos económicos, también, pero no es lo único. Si tú ves que muchas cosas que haces no prosperan, tu problema se llama inmadurez. Tal vez puedes decir, pastor, pero yo soy maduro, tengo tantos años en el Señor. Bueno, eso es cantidad de años en el Señor. Eso no es madurez espiritual. La única solución a todos nuestros problemas es el crecimiento espiritual. Y tomar la determinación de crecer en nuestro interior es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Vuelve, regresa a la palabra de Dios. Empieza a alimentar tu espíritu. ¿Y cómo practico todo esto? Pues la iglesia local tiene una dinámica, tiene una vida que nos ayuda a nosotros a aplicar todos aquellos principios que están establecidos allí en la palabra de Dios. Te animo a que vuelvas a alimentarte de la palabra de Dios y a que puedas ejercitar, puedas aplicar y practicar todo aquello que recibes de Dios en la iglesia local y en nuestras familias. Yo sé que ahora no podemos congregar, pero sí estamos en nuestras casas. Y es uno de los mejores lugares donde aplicar la palabra de Dios. Por ejemplo, soportaos los unos a los otros en el amor del Señor, ¿verdad? Soportar a nuestros hijos que a veces no siempre hacen lo que dicen, las esposas a los esposos a las esposas. Es el tiempo donde debemos aplicar todos esos principios de amar, de ser tolerantes, de ser comprensivos. El principio del perdón, por ejemplo. Todas estas cosas se aplican en la familia. Tú dices, bueno, ahora no puedo congregar, ok, pero en tu casa, con la familia. Y quiero darte un reto esta semana. La madurez espiritual es resultado de, no es magia, ¿ok? No es que yo impongo mis manos sobre ti y entonces recibe la madurez espiritual. No, no funciona así. Yo sé que en algunas partes se ven estas cosas raras, pero esto no funciona así. La madurez espiritual no es transmisible. No es que yo impongo mis manos sobre ti y tú recibes la madurez espiritual. No es que yo activo, como a veces escucho que dicen, activo en ti, que no sé qué, o declaro, o decreto madurez espiritual sobre tu vida. No, no funciona así. La madurez espiritual no es magia, es resultado de un trabajo, de una dedicación, de un esfuerzo y muchas veces de sacrificio. Cosa que a veces no les gusta a los cristianos. Piensan que todo debe ser, ok, yo creo, lo confieso, lo declaro, lo decreto y ¡boom! Aparece. No, señores, no todo es así. En realidad, muchas de las cosas que obtenemos son el resultado, es cierto, de nuestra fe. Sí, yo puedo confesar lo que la Biblia dice, pero luego yo tengo que actuar y yo tengo que vivir lo que ese principio me está diciendo. Entonces, la madurez espiritual es resultado de esfuerzo y de dedicación, de mi tiempo, de mi vida invertida en estudiar las Escrituras, en meditar las Escrituras, en compartir con otras personas las Escrituras y en aplicar a mi vida todos esos principios que yo recibo de la palabra de Dios. Quiero animarte. Sé que a veces va a ser sacrificado, pero tú ni siquiera te imaginas todos los resultados que vas a tener cuando empieces a crecer en tu interior. De pronto te vas a dar cuenta que vas a ser más tolerante,
que vas a poder soportar más a tu esposo o a tu esposa. De pronto te vas a dar cuenta que eres más paciente. Cuando la Biblia habla en Gálatas, el fruto del Espíritu, que muchos piensan y dicen que es el fruto del Espíritu Santo, pero en realidad está hablando de los frutos de madurez del creyente. Y todos esos frutos que a veces uno dice, wow, eso no se puede. Simplemente lo vas a ver como algo natural. Recuerden, el fruto no viene por presión. El fruto viene de manera natural. ¿Ok? Quiero terminar con esto. El fruto, ojo, ¿quiénes dan fruto? Solo aquellos que han madurado. Solo aquel que ha madurado puede dar frutos, tanto en lo natural como en lo espiritual. Pero el fruto no es resultado de presión. El fruto es natural. O sea, tú no tienes que presionar al árbol para que dé fruto. Basta que esté regado, cuidado, y simplemente va a dar fruto. Hay muchas cosas en tu vida que tú estás forzando, humanamente estamos sacrificándonos y haciendo cosas para que, por ejemplo, tal vez tú puedes decir, yo no tengo paciencia, no soporto más ya. Y estás intentando una y otra vez, pero si inicias este proceso de tu crecimiento espiritual, sin darte cuenta, de un momento a otro te vas a dar cuenta que eres más paciente. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios en la vida de la gente. La Biblia lo llama transformación o santificación. Nos vemos la próxima vuelta, diríamos la próxima vez, pero antes de irme quiero orar por ti. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo, por favor. Padre, oro por cada persona que está allí. Bendigo su vida y pido, Señor, que tu Espíritu pueda moverlos a ellos, impulsarlos a buscar más de tu presencia y de tu palabra. Señor, que ellos vean la necesidad de seguir creciendo espiritualmente y que pronto ellos puedan ver los frutos de su madurez. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.